Hola, buenas noches. Como todos los miércoles a esta hora, estamos con Lo que no querés escuchar, el programa del colectivo Nuevas Fronteras, que traemos temas que nos parece que son interesantes para conversar y discutir, si es posible. Hoy vamos a salirnos un poco de nuestro derrotero de ejes que tenemos y nos vamos a meter con el área de la cultura y la incidencia de la cultura en la vida de las personas. Me acompañan Melina, que suele ser mi compañera habitual, e Ismael, que ha venido para este programa en particular. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo el arte incide en nuestras vidas. Te comentamos la consigna, que hoy es ¿qué lugar ocupa el arte en tu vida? Podés responderla al 2996-917597 enviando un mensajito de WhatsApp o un audio, o llamar al 477-2140. Bueno. Recordamos que entre los que responden la consigna sorteamos un desayuno o una merienda en Rostolina Restobar, que son los amigos que nos acompañan y nos ayudan a financiar este espacio. Bueno, vamos a hacer la apertura del tema. A quienes nos han escuchado anteriormente en otros programas saben que el eje central donde nosotros ponemos la contradicción de este momento de la sociedad está en los procesos de humanización y deshumanización. Lo diría al revés. El proceso de deshumanización en curso y la resistencia de la humanización y la necesidad de reimpulsar la humanización de esta sociedad. Pero ese es el contexto de todo lo que conversamos, todos los temas que traemos, siempre lo miramos desde ahí. Y en este caso, que vamos a hablar de la cultura, ese contexto requiere de saber que para nosotros el ser humano es una conciencia en un envase natural. Y eso genera todo un trabajo, toda una necesidad de conocer, de acompañar y de respetar determinados procesos, tendiendo a que se exprese esa conciencia que en el fondo somos. Y a lo largo de los tiempos, esa conciencia, que podemos llamar espíritu, podemos llamar conexión con un plan superior, podemos llamar conciencia elevada, o sea, la parte más esencial humana, más esencialmente humana, generalmente la vía más propicia que encontró para expresarse es a través del arte. O sea, cuando el ser humano hace arte, presencia arte, participa del arte, está haciendo vibrar esa conciencia, está conectando con su parte más profunda y a su vez más elevada. Ahora, y esto lo vamos a charlar a lo largo del programa, acá con Ismael y con Meli, no tiene más remedio que hacerlo a través de los instrumentos de su envase natural, que es su cuerpo. Entonces, cuando estamos escuchando música, nosotros creemos que estamos escuchando sonidos,
pero en realidad estamos escuchando frecuencias. Y esas frecuencias se pueden manipular. Y esas frecuencias pueden servir para elevarnos, pero también pueden servir para manipularnos o incluso para aplastarnos. Cuando vemos imágenes que pueden ser artísticas, también en realidad lo que estamos es impresionando nuestro cerebro con fotones. Por lo tanto, también pueden servir para ambas cosas. Y así podríamos seguir con cualquier cosa que entre por los sentidos. Entonces, el arte, a la vez que es una de las expresiones o que nos pone frente a las expresiones más elevadas del espíritu humano, puede ser también utilizada para manipular, para generar adicción, para generar depresión, para saturar. Y ese me parece que es un tema que es interesante que le demos una vuelta, porque en ambos sentidos es un instrumento muy utilizado, imprescindiblemente utilizado, y por lo tanto deberíamos conocerlo bien. ¿Seguimos, compa? Bueno, me dejas pensando un montón alrededor de eso, la verdad. En principio, pienso en las distintas manifestaciones del arte y cómo veo o percibo que puede que el arte hoy se vive más de un lugar desde el consumo que desde la apreciación, que ya en esto del bombardeo de información constante que tenemos también se han simplificado un montón de manifestaciones artísticas que bueno, veníamos hablando con Isma, que muchas veces pierden como la conexión de la persona, de ese artista que en vez de buscar elevarse, busca producir, porque está mercantilizada. O sea, el arte se vuelve un producto que vender, y mientras más fácil mejor, y mientras más, digamos, ¿cómo se diría? Mientras más llamativo o más... no me sale la palabra, pero mientras más fácil se te pegue y menos tengas que pensar y más puedas producir, mejor. No sé, me quedo pensando en estas cosas, porque en contraposición a eso también está la posibilidad de tomar el arte como justamente una forma de expresión de la singularidad de cada uno, que hoy está como muy nublada, siento yo. No sé, ¿qué te parece, Isma? Sí, a mí me interesa mucho este planteo, y creo que de vez en cuando, y en realidad siempre, en lo que es el oficio del arte. ¿Me tengo que poner esto? No, acércate más al... En lo que es el oficio del arte, uno tiene que estarse repensando todo. Yo lo veo como un conjunto de afectos y de percepciones que necesariamente tienen un impacto en el cuerpo, en la emocionalidad, como decía Manu. Y depende de cuáles sean tus imágenes, de cuáles sean los abordajes que produce el arte, y también de qué noción tengas vos de cómo eso te afecta. ¿A qué voy? Kandinsky, que es un gran pensador de la estética, decía que la música, por ejemplo, es una de las vías al alma más rápidas y más directas que existen. Uno cuando escucha música, sobre todo esto se nota en la música instrumental,
no sabe muy bien qué es lo que le pasa o por qué le pasa, simplemente siente un montón de cosas. Ese mensaje directo al alma pasa, siento yo, con todo el arte, si bien seamos más o menos conscientes de cómo eso nos afecta o de cómo eso nos atraviesa. Pero también tiene que haber una sensibilidad, una apertura. El arte también es de esas disciplinas que mientras vos más conocés y más sabés, más también aumenta tu capacidad de que eso te afecte y sobre todo que te transforme. Siento que con esto de la mercantilización y de la productividad y demás, el arte termina ocupando un lugar muy de producto de consumo, en el que no transforma más a los sujetos, o ya no le interesa más con generar algo, con producirte una sensación, con servirte lo mismo con el cine y con todas las artes, con servirte lo más preparado posible, el sanguchito, mejor, ¿viste? Y lo que tiene eso es que pasa así, como pasa, se va. Yo ahí, de alguna manera lo proponía en la introducción, propongo ir un paso más allá, porque hace mucho tiempo que desde sectores del arte misma y de la sociedad se viene denunciando este proceso de mercantilización de todo en la vida, ¿no? Y por lo tanto también del arte, ¿no? El capitalismo ha ido apropiándose de todo y convirtiéndolo en mercancía, incluido al mismo ser humano, ¿no? Hoy se habla de fuerza de trabajo, por ejemplo, se habla de recursos humanos, ¿no? Capital humano. Capital humano. Yo que he trabajado bastante en esa área en cuanto a capacitaciones, siempre tenía que lidiar con los jefes de recursos humanos en las empresas donde iba a hacer las capacitaciones, y lo primero que generaba una contradicción, porque cuando se presentaba y me decía director de recursos humanos, yo le decía, eso es un oxímoron. Si son recursos no son humanos, y si son humanos no deberían ser recursos, con lo cual ya entrábamos poniendo los límites y las fronteras. Pero te decía, hablando de la mercantilización, que ya es una banalización del arte claramente, como vos decís, deja de tener el objetivo de elevar para pasar a tener el objetivo simplemente de vender. Yo creo que es mucho más peligroso que eso, porque para convertirlo en mercancía necesitan utilizar uno de los mecanismos que yo digo de nuestro envase natural. Porque uno compra lo que el cuerpo o las necesidades naturales piden. ¿Y cómo se convierte en una necesidad de consumo de algo en el arte? Bueno, utilizan el que nuestro cerebro es una máquina de ahorrar energía. Siempre está buscando cómo ahorrar energía. Y la manera que ahorra energía es cuando deja de complejizar los pensamientos. O cuando se evade. Entonces una música, por ejemplo, muy repetitiva y muy rítmica te ayuda a no tener que concentrar ninguna neurona, porque básicamente se acostumbra a que es lo mismo. Con el techno pasa algo así. El techno o el reggaetón, claro, ¿no? Que te va metiendo ese ritmo. Ahora, pasa algo más, porque ¿por qué nuestro cerebro se acomoda? Porque acomoda su frecuencia a esa música. Y como esa música no tiene variaciones, se relaja. Ahora, en la medida que nuestro cerebro, que es el comando de nuestro cuerpo natural, se relaja y se acomoda a ese ritmo, acomoda todo el cuerpo a ese ritmo. Nuestros latidos empiezan a acomodarse a ese ritmo, y nuestro sistema endocrino empieza a acomodarse a ese ritmo, y entonces terminan generando un disparo de dopamina a través de un ritmo
repetitivo que acostumbró al cerebro a no tener que complejizar. O sea, esas cosas creo que debemos empezar a entender y a aprender para liberarnos, porque la maquinaria de manipulación de eso se ha ido haciendo cada vez más perfecta, más avanzada, más tecnológica, y tienen las herramientas para hacerlo. Yo iría inclusive más allá. Creo que además de un producto de mercantilización, también el arte, ya ahí podemos hablar porque se pone difusa la línea de qué es o no el arte, pero se empieza a usar estos productos como un dispositivo de control. Creo que está la diferencia entre el techno, por ejemplo, y el reggaetón, que el techno, si bien te propone un ambiente, un ecosistema y un ritmo que dentro de todo es estable y que te invita a bailar, el reggaetón cierto que es un poco más peligroso porque contiene una narrativa, porque despliega una serie de imágenes y que para mí tienen mucho que ver con la crisis que hay aspiracional en torno al capitalismo y eso. Ahí hay otro mecanismo que es interesante, lo enunciamos y después lo vamos profundizando un poco más. Las ideas o los conceptos van generando a través de las palabras determinadas huellas neuronales de comprensión de esos conceptos. Cuando llega una idea, una vez, 2 veces, 5 veces, no pasa nada. Es una idea que pasó por una determinada secuencia neuronal. Ahora, si se convierte en repetitivo, si se convierte en saturante, ¿no? La idea de, no sé, lo único que importa que muevas el culo, no sé qué cosa, y se repite, se repite. Esa huella, o sea, ese camino neuronal se convierte en huella. Y si se convierte en huella, cualquier estímulo que entre posteriormente parecido, la respuesta va a ser esa porque la secuencia neuronal ya está armada. Y profundizada por el nivel de estímulo que significa un ritmo así, una música así, unas imágenes así. Acomodaste el cuerpo a la frecuencia estimulante del ritmo más el concepto repetitivo que entró. Y entonces tiene enormes consecuencias en el estado de ánimo de las personas, en la manera de pensar de las personas, en los conceptos básicos desde donde esa persona toma sus decisiones. Los valores. Exactamente. Sí, entonces ya se convirtió en algo mucho más serio y peligroso. Se podría decir que hasta la autopercepción, o sea, al ser, por ejemplo, el reggaetón, una música totalmente sexualizante, las personas empiezan a interpretarse, no sé, pienso en todo el discurso machista que traen, ¿no? De la mujer como objeto de consumo del varón. Pero eso no deja de ser una consecuencia social y cultural. Pero estamos hablando de algo mucho más profundo, que es cómo se autopercibe como ser, porque lo lleva a lo más profundo de los instintos. Y estábamos hablando que el arte era para elevar, era exactamente el sentido contrario. Bueno, acá se está utilizando para llevarte a lo más profundo del pozo. Me parece que estos temas se tratan poco y es muy importante empezar a advertir y ponerlo en consideración para las conversaciones. Porque ahora dentro de un rato te vamos a escuchar haciendo tu arte. Y cuando ponemos un tema musical, ponemos temas elegidos para que desde esa música que se puso ahí, el tema que estamos tratando se resalte desde el lado más elevado. Y muchas veces está pasando eso, pero también empezar a entender cuando pasa lo contrario y cuando lo utilizan en contra nuestro. Es que la música tiene una increíble capacidad y potencial de síntesis y también de desarticulación y de desarme de conceptos. Permite... Hay algo que tiene el arte que a mí me gusta mucho, que me lo dijo algún docente, ya no recuerdo quién, que el arte es develar algo mientras lo velás al mismo tiempo.
Y siento que hay una gran responsabilidad en ese sentido, desde todos, y me sorprende, y a esto iba, cómo en espacios, por ejemplo, de militancia feminista o militancia política, donde hablamos de micropolítica y cómo abordamos nosotros nuestro cotidiano y qué hacemos con nuestros vínculos y cómo eso impacta directamente en nuestro movimiento político, circulan estas mismas narrativas. O sea, estamos teniendo esta conversación mientras está sonando Dame contra la pared y a mí me sale ponerlo encima de la mesa y decir, hey, ¿está bien? No nos estamos dando cuenta que nos estamos pegando un tiro en el pie. ¿Qué está pasando con esto? No hay como acá una contradicción, y en esto estoy de acuerdo con ustedes también, que sí, la vida es contradicción, pero en el momento que nosotros asumimos la contradicción es en el que podemos aprovechar ese choque para darnos cuenta de lo que implica realmente, ¿no? Mira, yo tengo un consultorio terapéutico y muchas veces me pongo... elijo la música que voy a poner de fondo según la persona que voy a atender. Porque eso ya se ha comprobado. Hay música que determinada frecuencia pone en el cerebro en la frecuencia alfa. En la frecuencia que la persona se relaja, se tranquiliza y entonces los conceptos entran mucho mejor. Hay otros momentos que lo pones en frecuencia beta, donde esa persona entra como a imaginar. Además de relajarse, imaginar. Y eso lo utilizo yo, que es algo absolutamente artesanal y primario. Yo mismo me pongo a escribir algo y pongo determinados temas de música clásica porque como que me expanden, me ayudan a ser más creativo, más flexible. Y, bueno, si todo eso es lo que toda la experiencia humana alrededor del arte te está dejando, te imaginas que quienes nos quieren manipular tienen mucha más precisión de cómo usar y qué tipo de música utilizar, ¿no? Bueno, vamos a un tema musical y después... Hoy no tenemos temas musicales seleccionados porque tenemos al artista en estudio. Ah, bien, el tema musical está en vivo, perfecto. Pero también avisar que tenemos un audio. Y me va a avisar la productora. Lo estoy preparando. Creo que mi relación con el arte implica muchas vías, tanto en el ámbito profesional, que implica responsabilidades, producción, ideas, pero a la vez, por supuesto, también hay una relación emocional o expresiva más que emocional, comunicativa, en la que uno... ¿Se cortó? ¿Ya? Gracias. Qué lindo. Bueno, esta canción se llama Atrás y la compuse fue el verano pasado, me parece, o el anterior, pensando mucho en cómo uno se traba en el pasado y como en ese retorno muchas veces imposibilita estar en el presente y avanzar concretamente en el presente. Se termina metiendo la traba con imágenes y con concepciones que ya no forman parte de la realidad. De ese lugar donde casi te desangras, porque se te ocurrió hablar, perdonar se te olvidó, pero no ese mal que de tu herida nació. Ahora ya no confías, se te olvidó tu voz,
aprendiste a lastimar, que si bien no puede arreglar, solo quieres evitar otra herida fatal. Pero vos no sos el mal, que tu herida nació. Ahora ya no confías, se te olvidó tu voz. Atrás te vas, atrás te vas, atrás te vas.